Advierte el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, que este año hay 3 factores que son un riesgo para la estabilidad económica del país: el proceso electoral, la reforma fiscal en los Estados Unidos y el futuro del Tratado de Libre Comercio. Detienen en Estados Unidos al exbeisbolista mexicano Esteban Loaiza por cargos de transporte de drogas con propósitos de venta. La policía lo encontró en posesión de alrededor de 20 kilos de cocaína, delito por el que se le impuso una fianza de $200,000. Busca la PGR a 2 agentes federales levantados por el cártel Jalisco Nueva Generación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a brindar apoyo a los familiares de los servidores públicos. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este lunes en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. E iniciar la semana, por supuesto, bien informado con nosotros. Soy Vianey Fernández y saludo con mucho gusto a usted y también a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vianey, muy bien, muchas gracias. La verdad es que muy tranquilo y estoy feliz de la vida porque bajó el frío y lo deseaba con toda mi alma, y ya ahorita ya nada más es una chaquetita ligera, aunque pues ya se avecinan las lluvias, pero bueno, mientras quédese con nosotros que les tenemos los detalles de la información más destacada generada hasta el momento. Pero antes de las lluvias está primavera, Lupita. No, pero es que es febrero loco. No seas pesimista. Febrero loco y marzo otro poco, y sí aplica, ¿eh? Muy bien, pues ya estamos listos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. El actual proceso electoral, la reforma fiscal en los Estados Unidos y el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte son 3 factores de riesgo para la estabilidad económica del país. Así lo aseguró hoy el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Esto fue lo que dijo. Las finanzas de México se ven bien. Esta es la base de la reacción de la política económica mexicana. Una base de políticas fiscales prudentes y conservadoras, que eso nos permiten avanzar. Por segunda vez en 15 días, el presidente Enrique Peña Nieto habló con su gabinete sobre el proceso electoral de julio próximo. El mandatario pidió a sus colaboradores cumplir y respetar los ordenamientos legales que deberán observar todos los servidores públicos con motivo de las próximas elecciones. Y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protestó en 6 entidades del país. En Oaxaca, unos 800 profesores de la sección 22 bloquearon las 5 tiendas de autoservicio de la ciudad de Pinotepa Nacional en rechazo al Congreso Nacional que realiza el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Puerto Vallarta, Jalisco. Mientras que en la Secretaría de Gobernación demandaron la reactivación de la mesa de negociación con el gremio. Advierte la PGR que no escatimará esfuerzos ni recursos para localizar a los 2 agentes federales levantados por el cártel Jalisco Nueva Generación y obligados a grabar un video en el que advierten abusos en las operaciones antinarco. Yo soy Octavio Martínez Quiroz, soy de la PGR Seido. Buenas tardes, yo soy Alfonso Hernández Villavicencio y soy de la PGR Seido. El venir a esta ciudad es por órdenes directas del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y el general Cienfuegos Cepeda, y bajo el mando del almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a brindar apoyo a los familiares de los agentes de la PGR, Octavio Martínez Quiroz y Alfonso Hernández Villavicencio, secuestrados por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Se les debe de brindar todo el apoyo a las familias de estas personas. Tenemos que esperar una explicación de qué sucedió, de si estaban de comisión o no estaban de comisión, pero los servidores públicos, los policías y los elementos de las Fuerzas Armadas, desde luego que tienen derechos humanos y sus derechos humanos tienen que ser respetados.
La Procuraduría General de la República formalizó una orden de aprehensión para extraditar a José María Guízar Valencia, alias el Z43, líder histórico de los Zetas. Guízar Valencia, también conocido como El Amo, fue detenido por elementos de la Marina y la Policía Federal en la colonia Roma de aquí en la Ciudad de México. Y el exbeisbolista mexicano Esteban Loaiza fue detenido en San Diego, California, Estados Unidos, por cargos de transporte de drogas con propósitos de venta. El departamento del sheriff de San Diego señaló que Loaiza enfrenta cargos tras ser arrestado en posesión de alrededor de 20 kilos de cocaína, delito por el que se le impuso una fianza de $200,000. Alista la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal la recomendación que emitirá sobre la desaparición del caso del estudiante del UNAM, Marco Antonio Sánchez. Ahorita ya Marco está un poco mejor, ¿no? Está ahorita ya en el Instituto de Neurología y esperemos también que en estos tiempos, mientras nosotros seguimos revisando testimoniales y todo lo que tenemos ahí en la comisión, estamos hablando de que a la fecha calculen que hemos hecho casi 90 diligencias alrededor de este caso, y entonces pues sí, el trabajo es mucho, pero estamos tratando de ser lo más eficaces y eficientes posible. Y revelan que de enero de 2012 a agosto de 2017 las autoridades detuvieron a 486 menores de edad por el delito de secuestro. Hubo 486 menores de edad involucrados, detenidos por secuestro. Es decir, el 5.75% de los detenidos son menores de edad. Y esto indudablemente, volvemos a lo mismo, tiene que ver con que no tenemos políticas públicas adecuadas para los jóvenes. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos llamó a que no haya simulación en el proceso de designación del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. De personas desaparecidas deben ser el sujeto principal de este proceso y todos los familiares y colectivos deben ser tomados en cuenta a través de sus diversas formas de representación. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, presentó una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior al considerar que desincentiva la profesionalización de los policías, vulnera el pacto federal, la democracia y pone en riesgo los derechos humanos. Firma la Asamblea Legislativa un convenio de colaboración con la Asociación Civil Borde Político AC. Contando con el apoyo de Borde Político, podremos contar con los beneficios que implican para que el legislador cuente con ese instrumento de apertura, ya que también le permitirá contar de manera inmediata de información integral que le permita resolver los problemas con lo que se debe enfrentar día con día para cumplir de manera exitosa su labor parlamentaria. Asegura el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que si la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá no logra tener éxito, esto no sería un problema porque su país sería más exitoso. El mandatario estadounidense volvió a advertir que podría anunciar la salida de Estados Unidos del acuerdo trilateral y enfocó sus ataques contra Canadá al asegurar que no estaba tratando de forma correcta a la Unión Americana. El Senado de Estados Unidos votó a favor de abrir un debate y evaluar distintas propuestas relacionadas con el futuro de miles de jóvenes indocumentados conocidos como Dreamers, en el que se espera que también se consideren medidas para la construcción del muro en la frontera con México. En China, 2 personas resultaron con quemaduras graves debido al fuego provocado por el derrame de gas en una autopista. 哎呦我去！哎呦快点儿！走！妈呀！走！快走！加油！走！后面有车！是。
Gracias por acompañarnos este lunes, que desafortunadamente arrancamos con temas otra vez de inseguridad. Mire, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación obligaron bajo amenazas a 2 agentes de la Procuraduría General de la República que realizaban labores de inteligencia a grabar un video en el que critican al gobierno federal de los operativos que realiza. Se trata de Octavio Martínez Quirós y Alfonso Hernández Villavicencio, de 26 y 28 años de edad respectivamente, quienes desaparecieron el pasado 5 de febrero entre los límites de Nayarit y Jalisco. Los agentes aparecen en un video hincados junto con 4 encapuchados, quienes les apuntan con armas largas y los obligan a leer un texto. Veamos un fragmento de estas imágenes. Se les debe de brindar todo el apoyo a las familias de estas personas. Tenemos que esperar una explicación de qué sucedió, de si estaban de comisión o no estaban de comisión, pero los servidores públicos, los policías y los elementos de las Fuerzas Armadas, desde luego que tienen derechos humanos y sus... Mientras tanto, la Procuraduría General de la República confirmó la detención de 2 de sus agentes al tiempo de expresar su solidaridad con los familiares. A través de su cuenta de Twitter, la dependencia aseguró que no escatimará recursos ni esfuerzos para la localización de Octavio Martínez Quirós y Alfonso Hernández Villavicencio, adscritos a la Unidad para el Combate al Delito de Secuestro de la Policía Federal. Lo que veíamos al principio era precisamente la declaración del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien aseguró que también se deben respetar los derechos de los policías e integrantes de las Fuerzas Armadas. En un momento más volveremos a mostrar esta información, pero si me lo permite, le voy a pedir a la gente en producción si nos puede poner parte del video que se difundió en redes sociales en el que se observa a estos 2 presuntos agentes de la PGR, pues leer el texto y estar amagados por 4 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Son imágenes fuertes. Yo soy Octavio Martínez Quirós, soy de la PGR Seido. Buenas tardes, yo soy Alfonso Hernández Villavicencio y soy de la PGR Seido. El venir a esta ciudad es por órdenes directas del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y el general Cienfuegos Cepeda, y bajo el mando del almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. Ahora sí, esta fue la respuesta del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La información es de mi compañera Elia Almanza. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó a brindar apoyo a los familiares de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Octavio Martínez y Alfonso Hernández, quienes fueron secuestrados por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. En entrevista, luego de la ceremonia por el 25º aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez destacó que también se deben respetar los derechos de los policías e integrantes de las Fuerzas Armadas. Se les debe de brindar todo el apoyo a las familias de estas personas. Tenemos que esperar una explicación de qué sucedió, de si estaban de comisión o no estaban de comisión, pero los servidores públicos, los policías y los elementos de las Fuerzas Armadas, desde luego que tienen derechos humanos y sus derechos humanos tienen que ser respetados. Respecto al clima de violencia y el asesinato de políticos de distintos partidos, González Pérez llamó a dejar de lado las diatribas para que las instituciones generen las condiciones que permitan hacer frente al problema de la inseguridad. De ahí que atentar contra alguien que aspira a una posición política, se agreden sus derechos humanos, pero agrede a la sociedad en general. Y agrede a la sociedad en general porque precisamente lo que debemos rechazar es que quieran digamos, inducirnos un mensaje de violencia que no debemos permitirlo. Debemos votar en condiciones de seguridad, de tranquilidad. El titular de la CNDH destacó que uno de los retos es que se aplique correctamente la ley como la desaparición forzada y la ley de prevención contra la tortura. En la ciudad y el mundo, Elia Almanza. Por otra parte, José María Guízar Valencia, alias el Z43 y líder histórico del cártel de los Zetas, fue internado en el reclusorio preventivo varonil Oriente a la espera de concluir el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos. Se le acusa de su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Este lunes, la PGR informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal dieron cumplimiento por reclusión a la orden de aprehensión
en contra de José María N., requerido por la Corte Federal del Distrito Este de Texas en la Unión Americana, ya que tiene tanto nacionalidad mexicana como estadounidense. Junto al gran problema de narcotráfico se ha dado otro fenómeno que pues lastima muchísimo al país, como por supuesto a los familiares. Se trata pues los desaparecidos, los miles de desaparecidos. El movimiento por nuestros desaparecidos llamó a que no haya simulación en el proceso de designación del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esta es la información. Representantes de las organizaciones que integran el movimiento por nuestros desaparecidos en México hicieron un llamado a las autoridades para garantizar interlocución con los candidatos a ocupar el cargo del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Los familiares de personas desaparecidas deben ser el sujeto principal de este proceso y todos los familiares y colectivos deben ser tomados en cuenta a través de sus diversas formas de representación. Señalaron que quien esté a cargo de dicha comisión debe cumplir con una serie de características que garanticen a las familias el acceso a la justicia. Además, demandaron que no sea un proceso de simulación. Vamos ante un circo, porque ya sabemos que esto ya está designado, que cubre los requisitos en búsqueda, ¿sí? Nosotros creo que somos un poco más de campo y necesitamos a alguien que nos apoye, pues quede quien quede de los cuatro, ¿no? Hasta ahora se perfila el nombre de Roberto Cabrera Alfaro, actual coordinador de estrategia del Sistema de Seguridad Pública de la Comisión Nacional de Seguridad. A más tardar el jueves de esta semana, las comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas de personas desaparecidas deberán estar listas en las 32 entidades del país. Sin embargo, hasta ahora, en 2 estados no existe una fiscalía especializada. En La Ciudad y el Mundo, Elia Almanza.